El ministro de Energía reconoció hoy que solo las lluvias pueden aliviar los apagones porque el resto de acciones tardarán hasta el próximo año. Ante los apagones, que en algunos cantones serán de hasta 14 horas, se suspenden las clases presenciales nocturnas, mientras el registro civil, terminales terrestres y aeropuertos mantienen su atención normal. Las 3 hidroeléctricas del complejo Paute dejaron de operar y ya no entregan el 30% de la energía que consume el país. Los cortes de energía provocarán pérdidas por al menos $96 millones por día, según el comité empresarial. Hoy empezó la audiencia de juzgamiento del caso Encuentro sobre una red de corrupción en empresas públicas. Hay 7 procesados, incluyendo a Danilo Carrera. En la segunda parte del informe sobre el manejo estadístico de desaparecidos, Televistazo muestra que según la DINASEP, la mayoría fue encontrada viva, aunque se perdió el rastro de 742 personas entre los años 2014 y 2018. Los industriales aseguran que la escasez de maíz pone en peligro sus actividades, mientras los agricultores dicen que sí hay suficiente producto y que los especuladores esconden las reservas. El número de muertos en Líbano subió a 492 tras una violenta ola de ataques desplegado por Israel. Los jugadores ecuatorianos Piero Hincapié y William Pacho están entre los mejores defensas juveniles del mundo, según un ranking internacional. Lunes 23 de septiembre, amigos, comenzamos esta jornada informativa con los apagones que nuevamente generan incertidumbre en Ecuador. Las autoridades dicen que todo depende del clima en el país, mientras que la ciudadanía se queja porque los horarios de los cortes no se han cumplido como se lo estableció y el sector productivo ya proyecta incluso pérdidas millonarias por día. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Apagones. Bienvenidos al pasado. El gobierno admite que solo le queda esperar las lluvias para que se solucione la provisión de electricidad en el país. La energía que producen las centrales térmicas no compensa la falta del suministro por la caída de la producción de las hidroeléctricas. Francisco Garcés amplía esta información. El anuncio hecho por el ministro de Energía, Antonio González, no es nada alentador. Admitió que el país está ante una dicotomía dramática. Depende de que llueva y llueva fuertemente para limitar los apagones o de esperar hasta el próximo año para que estén disponibles nuevos sistemas de generación eléctrica comprados y alquilados. La producción depende en un 72% de las hidroeléctricas y el 28% de termogeneradoras, fuentes alternativas y la importación eléctrica de Colombia. Por eso el gobierno admite que el clima es el que determinará si los apagones se mantienen, se reducen o incluso aumentan. Dependemos mucho de la hidrología. Entonces yo no le puedo adelantar algo que solamente Dios sabe. Yo lo que le puedo es cada semana ver las proyecciones que hay, conversar evidentemente con todo el gobierno, el INAMI, el Ministerio de Ambiente, para tener una idea de cuál es la hidrología y con el equipo e ir avanzando. A la dependencia de la generación hidroeléctrica se suma la imposibilidad de aumentar la energía térmica. El Ecuador tiene centrales termoeléctricas con una capacidad para generar 1.745 megavatios, pero solo 650 están en funcionamiento. El resto no se puede producir porque los equipos son obsoletos, están dañados o en reparación. En el mejor de los casos, hasta finales de año, el país recuperará 156 megavatios de este tipo de energía cuando terminen las reparaciones de unidades de generación en las centrales Aníbal Santos, Enrique García y Gonzalo Ceballos, y así la generación térmica sumaría alrededor de 800 megavatios. Y aún así será insuficiente para garantizar la continuidad del suministro eléctrico. Las autoridades esperan que llueva, aumente el caudal de los ríos y con ello la generación hidroeléctrica. Mientras tanto, los apagones se mantendrán y el gobierno tratará de informar los horarios con la mayor anticipación posible. Pero ahora vamos a anunciar los viernes en la mañana cuáles son los cortes para la semana siguiente, de lunes a viernes, para que haya esa predictibilidad. Según las previsiones del INAMI, hacia el final de la semana habrá lluvias fuertes en casi toda la sierra, aunque prevé que durarán poco tiempo.
Y este lunes sí, comenzaron los cortes de energía eléctrica en 23 de las 24 provincias del país. Pasadas las 11 de la noche del domingo, se anunciaron nuevos horarios que esta mañana tomaron por sorpresa a los usuarios. Los racionamientos anunciados serán de hasta 14 horas, divididos hasta en 3 horarios por día. Sin embargo, en algunas ciudades reportaron que esta mañana la programación no se cumplió, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Miles de ecuatorianos se levantaron este lunes con la sorpresa de que los horarios para los cortes de energía eléctrica cambiaron. Pasadas las 11 de la noche de ayer, el Ministerio de Energía anunció que debido a la crisis hidrológica era necesario redistribuir la suspensión del servicio eléctrico, o en otras palabras, adelantar los apagones. Los pocos que se enteraron a esa hora enseguida se quejaron por el horario escogido para el anuncio, sobre todo porque al menos en algunos de los cronogramas se observa que estaban listos desde antes de las 7 de la noche. Desde este lunes, las 23 provincias de Ecuador continental tendrán apagones durante toda la semana. La única excepción es Galápagos, que se abastece mediante generación térmica. Guayaquil, la ciudad más poblada del país, enfrentará racionamientos de hasta 11 horas, en 2 o 3 franjas por día. Según el sector, en Manabí cantones como Portoviejo, Manta y Montecristi tendrán apagones de 9 horas, repartidas en la mañana, tarde y noche. En Quito, los cortes van de 8 a 12 horas, en 2 y 3 franjas. Cotopaxi es la provincia con los racionamientos más largos, de hasta 14 horas incluyendo a la capital Atacunga. Y en Sucumbíos, cantones como Lago Agrio tienen cortes de 8 horas, en 3 franjas. Pero incluso estos horarios anunciados no se cumplieron por completo, como corroboró Televistazo tras recorrer varios sectores. Esto confundió incluso más a la ciudadanía. En algunos puntos el servicio se fue solo por 1 hora y en otros nunca se cortó la luz. La ministra de Ambiente, Inés Manzano, señaló el motivo. Por la tardanza de ayer de nosotros avisar, por eso digo que me hago cargo de este tema, lo que ha pasado es que las distribuidoras eléctricas, digamos, han diferido. ¿Hasta cuándo lo han diferido durante el día? No te sabría decir en este momento. Voy a pedir las disculpas públicas por haber entregado tan tarde la información. Manzano dijo además que aún se pueden anunciar más medidas, dependiendo de la situación hídrica del país. En pantalla tienen el código QR que ustedes pueden escanear con su teléfono celular para ingresar a nuestra página web ecuavisa.com y revisar todos los horarios por empresa eléctrica y sector de los cortes de energía previstos para esta semana. Actualizaremos toda la información relacionada a esta crisis energética tan pronto como sea oficializada por parte de las autoridades. El principal complejo generado de electricidad del país está fuera de operación por falta de agua. Las hidroeléctricas del Paute permanecen apagadas para intentar que sus embalses se puedan recuperar. Francisco Garcés detalla el panorama en esa zona. Las hidroeléctricas del Paute están apagadas y sin ellas se redujo en el 30% la disponibilidad de electricidad del país. La falta de agua llevó a esas plantas a su punto crítico y obligó a las autoridades a sacarlas de operación para buscar que sus embalses se recuperen. El sábado el embalse de Mazar llegó a su mínimo de operación en 1.116 metros sobre el nivel del mar. La decisión fue cerrar las compuertas, apagar la hidroeléctrica y tratar de que el embalse crezca. Este lunes se había recuperado 1 metro y se ubicó en 1.117 metros sobre el nivel del mar. Lo mismo sucedió 20 kilómetros aguas abajo en el embalse de Amalusa, que el sábado bajó a 1.981 metros sobre el nivel del mar, todavía 6 metros por encima de su nivel mínimo. La hidroeléctrica Paute Molino también fue apagada y con ello se logró que ese embalse este lunes alcance los 1.982 metros. Con las compuertas de las 2 hidroeléctricas cerradas, no llegó agua a Sopladora, que es la tercera central del Paute, que también fue apagada porque depende del agua del embalse de Amalusa. Las 3 hidroeléctricas son capaces de generar 1.700 megavatios de electricidad y conforman el complejo generador más grande del país. El SENACE analiza el comportamiento del río Paute, pero decidió que las 3 centrales se mantengan apagadas este lunes.
Por eso el 70% de la hidroelectricidad del país de este lunes proviene de Coca-Codo Sinclair en el río Coca, además de Agollán y San Francisco en el Pastaza. Las lluvias de los últimos días mejoraron la condición del río Coca, cuyo caudal subió a 222 metros cúbicos por segundo, que es el mínimo que requiere Coca-Codo Sinclair para operar en óptimas condiciones. Así, esa planta llegará a generar 900 de los 1.500 megavatios que es capaz de producir. El caudal del río Pastaza, en cambio, sigue bajo. Es de 65 metros cúbicos por segundo, apenas por encima del 50% de lo que debería tener. Con ese nivel, las hidroeléctricas Agollán y San Francisco funcionan al 38% de su capacidad. Y debido a los cortes de energía eléctrica, el Ministerio de Educación anunció cambios en los horarios de clase, mientras los aeropuertos de Quito y Guayaquil van a operar con total normalidad, como informa Luis Alfredo Zúñiga. El Ministerio de Educación ha establecido nuevas disposiciones para las clases de esta semana. A propósito de los apagones, la jornada matutina es la única que se mantendrá con normalidad, mientras los estudiantes de la jornada vespertina deberán salir a las 5 de la tarde y la jornada nocturna se llevará a cabo en modalidad no presencial. Los racionamientos también coinciden con la semana de juramento a la bandera y para eso también se establecieron horarios. 10:30 de la mañana para la jornada matutina, 3 de la tarde para la vespertina y para la jornada nocturna se postergará hasta que las condiciones lo permitan. Tanto en el caso de particulares como públicas, las unidades educativas podrán adoptar estas medidas o definir sus propias disposiciones, siempre que garanticen la continuidad educativa. Las terminales terrestres de Carcelén y Quitumbe en Quito funcionarán con normalidad de las 24 horas del día, debido a que cuentan con una planta propia de energía. Algo similar ocurre en Guayaquil. La terminal terrestre operará de manera continua y la terminal en Pascuales estará abierta desde las 5 de la mañana a 9 de la noche. Desde los aeropuertos Mariscal Sucre de Quito y José Joaquín de Olmedo de Guayaquil señalaron que no se verá afectada su operación por los apagones y los pasajeros podrán acudir con normalidad toda la semana. Las 200 agencias del registro civil atenderán normalmente durante esta semana, en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Además, la agencia virtual estará disponible para pagos en línea. Hasta el cierre de este informe, la Cenecit no informó sobre cambios en los horarios en las instituciones de educación superior. Sin embargo, algunas universidades han optado por pasar a modo virtual las clases nocturnas. Este lunes se instaló la audiencia de juicio por delincuencia organizada en el caso Encuentro. En el primer día, la Fiscalía señaló a Danilo Carrera como presunto líder de una red de corrupción en las empresas públicas durante el gobierno de Guillermo Lasso. Paul Romero con los detalles de la diligencia. Este lunes empezó la audiencia de juzgamiento en contra de Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad, 2 de los 7 procesados por delincuencia organizada en el caso Encuentro. La Fiscalía, en su alegato de apertura, señaló que tiene pruebas que incriminan a Carrera como líder de una red de corrupción que operó entre 2021 y 2023 junto a Rubén Cherres, cuya acción penal se extinguió porque fue asesinado en abril del año pasado. La red de corrupción, según la Fiscalía, funcionó con la designación de Hernán Luque Lecaro como presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, detenido en Argentina y en proceso de extradición. Danilo Carrera participó en la audiencia de forma telemática y su defensa cuestionó el alegato de la Fiscalía. La delincuencia organizada supone una estructura de poder, organización, reparto de trabajo, de roles, y que a don Danilo lo pongan como líder de una organización, sinceramente no tiene sentido. Otra designación importante en esta red fue la de Icaza en la gerencia de CENEL, quien direccionó contratos en el sector eléctrico según la Fiscalía. Justamente esa acusación es falsa. En lo absoluto, CENEL tiene su propia estructura y los contratos que hace referencia responden a otras personas que ni siquiera fueron llamadas a este proceso. Los líderes de esta red de corrupción también actuaron en otras empresas públicas, como Ban Ecuador y el Servicio Nacional de Aduanas. La Fiscalía no especificó el monto de perjuicio para el Estado.
La audiencia, según los abogados, puede durar 3 o 4 días. El juicio está suspendido en contra de los otros 5 procesados porque están prófugos: Luque, Leonardo Cortázar, Gabriel Mazú y 2 empresarias. Y Gustavo Mazú, uno de los condenados en el caso Odebrecht, presentó una propuesta para pagar la reparación económica al Estado. Es el primero en intentarlo. Jorge Glass y los demás sentenciados han incumplido, informa Jacqueline Rodas. 7 años después de la sentencia del caso Odebrecht, Gustavo Mazú, uno de los 8 condenados, quiere pagar la reparación al Estado. En 2017, él aceptó su participación en la trama de sobornos que la empresa brasilera implantó en Ecuador para acceder a contratos millonarios de 5 megaobras durante el gobierno de Rafael Correa. Mazú ya cumplió su pena de 14 meses de cárcel como cooperador eficaz de la Fiscalía y ahora quiere recuperar sus bienes que están congelados. Este lunes propuso a la Corte Nacional un plan para cancelar la parte que le corresponde de los $33.4 millones impuestos a Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera, un exgerente de transporte de Petroecuador, un funcionario de Senagua, un empresario y los intermediarios. Gustavo Mazú debe pagar $860,000. En la audiencia propuso hacerlo en 4 partes, hasta septiembre de 2026. La Procuraduría aceptó, pero el tribunal dio 10 días a Mazú para que presente una hipoteca como garantía. Tras la ejecución de la sentencia, ningún condenado cumplió con el mandato de pago. Desde 2022, la Procuraduría emprende acciones de embargo. En el caso de Jorge Glass, un departamento en Quito y otro en Tonsupa están en manos del Estado, pero su valor está muy lejos de cubrir los $7 millones que él debe pagar. El ataque de hoy de Israel contra Líbano deja 492 muertos y 1.600 heridos en bombardeos contra objetivos militares de la guerrilla de Hezbollah. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advierte que su guerra contra los terroristas no ha terminado y se teme una extensión del conflicto a otros países de Medio Oriente. Informa Pedro Jiménez. A las 5 de la mañana de este lunes comenzó una extensa operación de las Fuerzas de Defensa de Israel en territorio libanés. Sectores principalmente en el sur, pero también en el este y en el norte fueron alcanzados por las bombas. Los blancos fueron 300 objetivos militares, entre estos cuarteles, residencias de milicianos de Hezbollah, lanzaderas de proyectiles y depósitos de armas con decenas de miles de cohetes y munición de precisión. Un arsenal que, según Israel, ha sido acumulado por la guerrilla libanesa durante 20 años. Esta imagen muestra el instante en el que el periodista libanés Fadi Boudia resultó herido durante un bombardeo mientras era entrevistado en un programa político. Como respuesta, Hezbollah lanzó centenares de cohetes con dirección al norte de Israel, hacia un puesto militar en Galilea y por segundo día contra instalaciones de una empresa militar en Haifa, lo que activó el sistema de defensa israelí conocido como cúpula de hierro para interceptar esos proyectiles. Israel advirtió durante todo el día a los residentes libaneses de las áreas en conflicto que debían abandonar sus casas, provocando el temor en miles de familias y la huida en medio de una gran congestión vehicular. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, les dijo que no deben ignorar las advertencias, que los miembros de Hezbollah los utilizan como escudos humanos y podrán regresar a sus casas cuando la operación termine. Así también dijo: para aquellos que todavía no lo han entendido, quiero aclarar la política de Israel. No esperaremos a una amenaza, la anticipamos, en cualquier lugar, en cualquier frente, en cualquier momento. Eliminamos a altos funcionarios y eliminamos a los terroristas, y no hemos terminado. Por lo que se teme una extensión del conflicto de Israel contra sus enemigos en Medio Oriente, ya no solo contra el grupo Hamas en la Franja de Gaza o la guerrilla de Hezbollah en Líbano, sino contra otras organizaciones extremistas afiliadas al régimen de Irán, como los hutíes en Yemen y las milicias en Bahrein, en Irak o en Siria. El Ministerio de Salud de Líbano ha establecido el número de víctimas en 492 muertos, incluidos 35 niños y 1.600 heridos. Ahora el ejército de Israel se prepara para una nueva fase en la guerra contra Hezbollah y no se ha descartado una incursión terrestre en Líbano.
Entre los años 2014 y 2018 hubo un incremento inexplicado en el número de personas desaparecidas en Ecuador. El investigador Arduino Tomasi hizo una alerta sobre estas cifras mediante un estudio académico. En Ecuador, entre el 2014 y 2018 hubo 48.633 personas desaparecidas, un promedio de 10.000 por año. Las estadísticas de la DINASED, la unidad de policía que investiga las muertes violentas, delitos contra la vida, extorsiones y desapariciones, ponen en entredicho la investigación académica de Arduino Tomasi. Hay un quiebre estructural en las denuncias de desapariciones. Una vez que se abre la base de Manta, hay más desaparecidos. Digamos que son 10.000, habría que también incorporar cuáles son las denuncias de desapariciones que fueron resueltas. Y es precisamente lo que él no hizo en su estudio. Le faltó mencionar las cifras de los desaparecidos localizados, aunque no se sabe si están vivos o muertos. Televistazo fue a consultar esas cifras. La DINASED fue creada en el 2014 y en el último cuatrenio del gobierno de Rafael Correa sus datos muestran el aumento de desaparición de personas. Por ejemplo, en el 2014 desaparecieron 9.458 personas. La tendencia baja en el 2015, pero son 7.807 desaparecidos, y lo que pasa en los años subsiguientes es que los registros se disparan por sobre los 10.000 casos, como se aprecia en el gráfico estadístico desde el 2016 hasta el 2018. En contraste de estas alarmantes cifras, DINASED en esos mismos años registra personas localizadas. Y se señala que en el 2014 se localizaron 9.317 personas, en el 2015 7.668, en el 2016 10.172, en el 2017 10.466 y en el 2018 10.268 personas localizadas. Localizadas no significa que todos fueron hallados con vida. Tenemos casi en todos los años un 98%, 99%, 98%. En lo que va del año tenemos 84% de casos resueltos. ¿Encontrados vivos? Sí. La gran mayoría son encontrados vivos. Pero hay un dato polémico, y es que en cada año quedaron personas de las que hoy no se tiene un solo rastro. Sumados los 4 años de análisis da un total de 742 personas desaparecidas, cuyas familias agrupadas en asociaciones aún reclaman y reprochan la falta de respuestas y el manejo estadístico. Hay bastantes desfases, inconsistencias, las estadísticas no son puntuales, eso a nosotros nos perjudica como ciudadanos que estamos al frente de esta desaparición. En los primeros años del gobierno de Lenín Moreno, 2018 y 2019, las cifras de desaparición de personas se mantuvieron sobre los 10.000. Y la tendencia de encontrados es similar, con el repetitivo patrón de no saber cuántos vivos y cuántos muertos se cuentan como localizados. Es así que las anomalías estadísticas entonces no están únicamente en las más de 7.300 personas muertas violentamente y enumeradas como muertes de intención no determinada. ¿Qué ha pasado en todos estos años con el manejo de las estadísticas? Es lo que el presidente mandó a investigar. Y mañana Televistazo dará a conocer las respuestas que da el Instituto de Estadística y Censos, el INEC, a los cuestionamientos sobre sus estadísticas. ¿Cuáles son las alertas climáticas para este martes? En la costa, mucha atención, se prevé una temperatura máxima de 33 grados centígrados y también una mínima de 23 grados centígrados. Además, se pronostica una radiación ultravioleta entre 5 y 8, mientras que en la sierra habrá una temperatura máxima de 23 grados centígrados con una mínima de 16 grados. Ahí lo estamos viendo precisamente en pantalla. ¿Qué pasa con la radiación ultravioleta? Reitero, en la región sierra. Aquí, por favor, muy atentos porque será considerada extremadamente alta, es decir, entre el nivel 7 y 12. Eviten, por favor, la exposición prolongada al sol entre las 10 de la mañana y también las 3 de la tarde. Vamos a una nueva pausa. Un nuevo incendio forestal pone en alerta a la provincia de Loja. Esta vez las llamas avanzan sobre los pajonales del Cerro Yazanga en Vilcabamba. 15 bomberos de Loja y comuneros también luchan por controlar el fuego. Aún no se conoce el alcance total de las hectáreas afectadas en ese territorio.
Los efectos de la sequía impactan en la Amazonía de Brasil, donde cada semana delfines de agua dulce aparecen muertos en la poca agua que hay en sus lagos. Diego Cuenca describe la crisis climática que también afecta a comunidades que viven en los alrededores de ese afluente. El lago de Tefé, en el norte de Brasil, luce casi sin agua. Es uno de los afluentes de la cuenca del Amazonas y tiene 100 metros de ancho, pero ahora afectado por la sequía, va perdiendo sus delfines poco a poco. En la arena es común encontrar crías como esta. Ya no tienen agua para vivir. Miembros del Instituto Mamiraguá, que investigan la biodiversidad, están sorprendidos por el impacto del cambio climático y cómo consume el hábitat de animales en peligro de extinción. Hemos encontrado varios animales muertos. La semana pasada encontramos uno por día en promedio. Todavía no asociamos las muertes con los cambios en la temperatura del agua, sino con la invasión de las poblaciones humanas, principalmente pescadores. Actualmente la profundidad del lago es de apenas 2 metros y este jueves en un monitoreo comprobaron que las temperaturas del agua pasaron de 27 a 38 grados. Es una variación de 10 grados centígrados en 12 horas, una variación muy brusca que el cuerpo humano no puede tolerar. Esto ya es una señal de alerta, especialmente si se repite durante varios días seguidos. En la sequía del año pasado, murieron 200 delfines de agua dulce. Esas especies no son las únicas que sufren, pues las comunidades ribereñas a lo largo del Amazonas están varadas y no pueden usar sus embarcaciones para transportarse en agua poco profundas. Eso también afecta a sus casas flotantes. Por primera vez están sobre tierra firme. El agua es todo para nosotros, es parte de nuestra vida diaria, el medio de transporte de todos los que vivimos aquí. Sin agua no somos nadie. Según los investigadores de Brasil, aún queda más de un mes para que termine la estación seca y los niveles de agua seguirán bajando. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dio un ultimátum al gobierno de Luis Arce exigiendo que en 24 horas cambie a varios ministros. Lo hizo durante una manifestación que se abrió paso por ciudades hasta llegar a La Paz a favor de su habilitación para las elecciones de 2025. Merlis González con los detalles. Aunque la Constitución le prohíbe un tercer mandato, el pueblo rechazó modificar la ley a su favor en 2016 y renunció tras proclamarse ganador en las elecciones de 2019. Evo Morales insiste en regresar al poder en Bolivia. El exmandatario convocó a sus seguidores desde el martes a una manifestación para exigir al gobierno de su antiguo aliado Luis Arce que lo habilite como candidato, y hoy se reunió con ellos en la ciudad del Alto. Ahí hubo enfrentamientos con la policía, pero la marcha logró abrirse paso hasta la ciudad de La Paz, donde Morales le dio un ultimátum al presidente Arce. Y si Lucho quiere seguir gobernando, primero, en 24 horas que cambie a ministros narcos, a ministros corruptos. Arce calificó la movilización como un intento de golpe de Estado. Dijo que no hará caso a las amenazas y llamó a Morales a dialogar. Tus acciones de violencia y de rechazo al diálogo no serán respondidas con renuncias y huidas desesperadas. Ni cobardes ni traidores. La oposición acusa al expresidente de pedir cambios en el gabinete actual para que se archiven las causas en su contra por corrupción y para que coloquen funcionarios que permitan su postulación para las elecciones de 2025. El Comité Empresarial Ecuatoriano junto a los productores de pollo, huevo y cerdo alertaron de la escasez de maíz y por eso insisten en importar ese producto para sostener la producción de esa proteína. Sin embargo, los productores maiceros aseguran que hay suficiente stock para el consumo nacional. Diego Cuenca visitó la capital maicera y describe la situación. La situación actual del maíz cambia mucho dependiendo de a qué actor de la cadena uno le haga la pregunta. Los agricultores, por ejemplo, sostienen que hay suficiente para abastecer el consumo nacional por el resto del año, pues de los 200.000 productores repartidos en 8 provincias, una parte importante aún tiene cosecha hasta finales de este año, como lo explica el presidente del gremio. Tanto de lo que está en stock, como está, digamos, de cosechar, de recoger en todo el país, y unas 400.000 toneladas. Y esto le digo en los ríos, en sucumbíos,
en Esmeraldas, en Quilindé y la península. ¿Y eso para cuántos meses alcanza? Eso alcanza tranquilamente para llegar hasta la segunda semana de abril. En este ciclo de verano, la provincia que tiene mayor producción es Los Ríos, que en sus 140.000 hectáreas podrá sacar 210.000 toneladas de maíz. Esa localidad mantiene sus cultivos pese a la sequía, aplicando un sistema de riego móvil, principalmente en el cantón Ventanas, que es considerado la capital maicera. Mientras continúa la cosecha, los productores preparan las tierras para el próximo ciclo de invierno, que empieza desde diciembre y servirá para abastecer el consumo nacional del próximo año. La historia es muy distinta para el gremio dedicado a la producción de pollos, huevos y cerdos, 3 industrias que dependen directamente del maíz. Ellos aseguran que ya están en escasez para alimentar a 2.800.000 cerdos y a 15 millones de aves ponedoras de huevo. Por eso piden al Estado que les permita importar desde Argentina o Brasil, una medida que ya buscaban en julio. Es un tema político, o sea, es un año electoral, hay mucho temor de tomar decisiones. Nosotros estimamos que con 300.000 toneladas podemos manejarnos hasta la próxima cosecha. Ellos cuestionan los cálculos del Ministerio de Agricultura, que señalan que desde septiembre a diciembre habrá 432.680 toneladas de maíz disponibles. En todo caso, al menos en Ventanas, los centros de acopio aún tienen maíz almacenado. Así lo verificó Televistazo en 5 establecimientos de ese cantón y otros en la vía hacia Quevedo. Y hay especulación, pero eso no es culpa del sector productivo. La especulación lo hace prácticamente parte de la industria. En el tiempo que tienen que comprar no lo hacen. Si yo tengo mi negocio, tengo que comprar y abastecerme con tiempo de mi materia prima para poder producir, digamos, mi balanceado. Y más bien concluye que si las autoridades abren las puertas a la importación de maíz, esto solo tendrá otro efecto adverso: quebrar a los agricultores. Jinetes de 7 provincias demostraron su destreza y coraje en una competencia de monta de toros y potros en el cantón Espejo, en Carchi. Además, una exhibición de caballos adiestrados sorprendió a más de 3.000 espectadores. Paola Andrade con las imágenes. Sin montura y con una sola mano, los vaqueros desafiaron la furia de toros y potros en un duelo en el que cada segundo era un pulso de destreza y coraje. El punto de concentración fue el cantón Espejo, donde llegaron jinetes no solo de Carchi, sino también de Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha, Azuay y Morona, Santiago. Los sacudones de los toros salvajes del páramo y los potros pusieron a prueba la fuerza de 15 cabalgadores, quienes debían resistir al menos 8 segundos sin caer. Una vez en el suelo, 3 ganaderos lanzaban con precisión el lazo para devolver el animal al corral. Mientras más salte el animal, sube la calificación del animal, y si aguanta el jinete más saltos, tiene una calificación más alta. Es un deporte lleno de adrenalina, tiene peligro, pero vale totalmente la pena. En este evento, que reunió a 3.000 personas, los caballos adiestrados también fueron protagonistas. Españoles, lusitanos, árabes y criollos destacaron por su elegancia y destreza. El movimiento y el ritmo de sus patas definían el tipo de paso. Con sincronía y suavidad, los caballos desplegaban su marcha, siempre atentos a las órdenes de su jinete, quien los guiaba con la rienda y una fusta o vara flexible. En el caso de mi caballo, él sabe paso criollo, sabe piafé, sabe paso español, sabe pasaje o pasaje, como conocen la mayoría, ¿no? Se acuesta, se sienta, lo cargo a los hombros, todo eso, saluda. Esta parte no fue una competencia, sino una exhibición en la que participaron 10 adiestradores, algunos con hasta 20 años de experiencia. Espejo es un cantón ganadero que busca con estos eventos mantener vivas sus tradiciones y reforzar la conexión con el campo. 5 artistas mujeres cierran la agenda de conciertos del Festival Ecuador Jazz, que se desarrolla en el Centro Histórico de Quito. Cantantes de Estados Unidos, Puerto Rico, Francia, España y Ecuador se presentarán durante esta semana, aportando así a la cultura musical del país. Estefanía Arias con los detalles de sus presentaciones. Es una de las primeras cantantes de jazz del país. Fusiona ese género con el pop y el folclore latino.
La quiteña Cecilia Dávila será una de las 5 voces femeninas que sonarán en esta última semana del Festival Internacional de Jazz, que se desarrolla en el Teatro Nacional Sucre, en la capital. El concierto será este martes 24 a las 18 horas. Ese mismo día estará sobre el escenario la cantante española Silvia Pérez Cruz. Con su versatilidad artística presentará su 8º álbum, Toda la vida, un día. Y el aporte femenino a este evento continúa con las presentaciones de otras artistas internacionales. El miércoles 25 estará la norteamericana Yasmeya Horn en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 18 horas. Nominada a los premios Grammy, deleitará al público con su voz. También la nueva sensación del jazz en Francia, Camille Berthaud, se presentará en el Teatro Nacional Sucre el sábado 28 a las 7 de la noche. La pianista, cantante y compositora asegura que interpretará melodías libres y desenfrenadas. Finalmente, la agenda del festival la cerrará la artista puertorriqueña Ilé, ganadora de un Grammy y hermana del conocido intérprete del género urbano e integrante de Calle 13, René Pérez. Interpretará canciones de su último disco, Nacarile. Su show será el domingo 29 en el Teatro Nacional Sucre a las 5 de la tarde. Así, con este poder femenino, el festival cierra sus presentaciones, convirtiendo el centro histórico de Quito en un punto de encuentro del jazz mundial. Un hecho violento ocurrió la tarde de este lunes en Guayaquil. Sucedió en una de las vías más transitadas. Con este asesinato ya van 1.200 en este año. La balacera ocurrió en el norte de Guayaquil la tarde de este lunes en el kilómetro 4 de la vía Daule. Eran las 3 de la tarde, cuando frente al Teatro Centro de Arte, un conductor y uno de los pasajeros que iban en este vehículo de alta gama murieron. Segundos antes, un vehículo lo chocó. No es ningún funcionario público, de lo que insisto en esto es una información preliminar, pero de lo que nos han dicho, y hay personas que están aquí, que el señor es alguien propietario de una inmobiliaria, uno de sus compañeros accionistas se encuentra en el lugar. Videos difundidos en redes sociales muestran a personas armadas que aprovecharon para dispararles. Se desató entonces el caos. En esa vía, una de las más concurridas de Guayaquil. Los sicarios escaparon en otro vehículo de color rojo, que los esperaba metros más adelante. La policía investiga este hecho. ¿A cuánto ascienden las pérdidas económicas durante las primeras horas de apagones? El Comité Empresarial Ecuatoriano calcula que cada corte de 8 horas deja un perjuicio de al menos 96 millones de dólares por día. Por esta razón piden al gobierno información clara para minimizar el impacto en las grandes y pequeñas empresas. Hernán Higuera con las cifras. La pérdida de productos, entonces todavía es muy pronto para tener cifras. Estas cifras que manejamos son los estimados por ahora, pero definitivamente el efecto de la crisis la veremos con el paso de los días. Lo que sí exigimos como sector productivo formal es que la comunicación sea más asertiva. Tenemos una crisis que no podemos obviar, pero sí podemos prepararnos de mejor manera. Bastante fuerte. ¿Qué se ha estado haciendo? La generación ahorita es mantenimiento, compras de generadores en locales de los locales pequeños, pero eso no es suficiente. Escaneando con su celular el código QR, que lo están viendo en estos momentos en pantalla, podrán consultar en ecuavisa.com todos los horarios por empresa eléctrica y sector de los cortes de energía. Seguiremos en este espacio informativo actualizando toda la información relacionada a esta crisis energética tan pronto como sea oficializada por parte de las autoridades. Y la crisis por la falta de lluvias se agudiza en Ecuador. 20 provincias están bajo alerta roja y sufren racionamientos de entre 7 y 24 horas diarias. Carla Delgado con más detalles del panorama climático. La crisis hídrica está lejos de terminar. 20 de 24 provincias son las más afectadas por la falta de lluvia y están con alerta roja. Manabí, Santa Elena, El Oro, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos y Galápagos.
En Cuenca los racionamientos se mantienen en 3 parroquias, Tarqui, Baños y Turi. El tiempo de cortes tampoco varió. Sigue siendo de 3 y 5 horas durante el día y la noche. La noticia alentadora es que 3 de los 4 ríos de Cuenca que estaban en alerta roja pasaron a amarilla. Solo el río Tarqui sigue prácticamente seco. En Pasaje, el tiempo de racionamiento se agudizó. Pasando un día, el agua se va 24 horas en el norte y sur. En el Guabo hay racionamientos de agua en los sectores rurales como Iberia, Barbones, Tillales, cortes de entre 2 y 3 horas. En Tulcán los cortes de agua, que son todos los días, van desde la calle Carabobo al sur hasta Rumichaca al norte desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Aquí está afectado el 65% de la población, unos 52,000 habitantes. En Mira los cortes de agua durante las noches son de 7 horas. Se ven afectados unos 4,000 habitantes. En Ambato, las parroquias afectadas por los cortes de agua siguen siendo 2, Martínez y Atahualpa. Les quitan este servicio 7 horas. En Arosemena Tola se raciona el agua todos los días por 19 horas. Son 3,000 habitantes. Pujilí tiene aún racionamientos en toda la zona urbana. Son 20 barrios que sufren cortes de agua de hasta 20 horas todos los días. Se suma la Tacunga con cortes de agua en las zonas periféricas. En Arajundo la captación de agua ya no abastece y unas 2,000 personas de la cabecera cantonal se quedaron sin agua. En Quito, 103 barrios sufren racionamientos de agua en el centro y sur de la ciudad, de 12 horas. Eso porque ambas zonas están abastecidas por la planta de tratamiento de agua potable de Puengasí. El tanque de distribución, que debía estar en 4.40 metros, por la sequía está en 3.80 metros. Y de afirmar que no habría más apagones con la aprobación de una ley a inicios de año, a cortes de energía de hasta 14 horas diarias ha pasado el gobierno en apenas 10 meses de gestión. Aunque el régimen sostiene que ha gestionado la mayor incorporación de generación eléctrica de los últimos años, es evidente lo insuficiente de la respuesta del Estado ante esta crisis. En los tiempos de la campaña electoral, el entonces candidato a la presidencia, Daniel Noboa, refiriéndose al sector eléctrico, indicó que el problema del país no era de generación, sino de transmisión, y que contaba con un plan y con alianzas con países extranjeros para afrontarlo. Una vez en el poder, su segundo proyecto de ley económica urgente fue la Ley de Competitividad Energética, que fue aprobada con 131 votos en la Asamblea y a la que el gobierno prefirió llamar "no más apagones". Así se iba delineando el discurso oficial, y poco importó que se advirtiera que el límite de generación para las empresas privadas era inconveniente en un país con déficit de generación eléctrica. No pensaban en ese momento que pocos meses después tendrían que pedirle a esas empresas que encendieran sus generadores de capacidad limitada por ley todo el tiempo posible para sobrellevar los apagones prolongados. En abril, a días de la consulta popular propuesta por el gobierno, volvieron los racionamientos de energía. Primero se dijo que eran mantenimientos programados. Después se supo la verdad, que los niveles del agua en las represas y centrales hidroeléctricas estaban en sus mínimos y que no había manera de evitar los cortes. La respuesta del régimen fue destituir a la ministra de Energía, denunciarla a ella y a 21 funcionarios más por sabotaje, suspender la jornada laboral por 2 días y reducir la tarifa de la planilla eléctrica de ese mes al 50%. 5 meses después se repite la historia, una historia que se trató de minimizar. El 9 de septiembre, un ministro de gobierno enfático aseguraba que no habría apagones en el país. El 15, la presidencia de la República anunciaba que habría un apagón nacional para realizar trabajos de mantenimiento en el sistema de generación eléctrico. 24 horas después se advertía de cortes para dentro de una semana. Serían 4 días, de 10 de la noche a 6 de la mañana, porque el país vive el peor estiaje de su historia contemporánea, dijeron. Y antes de que llegue el día, 12 provincias se quedaron sin luz porque la realidad no se puede ocultar aunque se quiera. En la víspera del corte de 4 días, se ajustaron los horarios y resulta que ya no serían solo de noche, sino también de día y de tarde, ni tampoco 4 días, sino 7 y de hasta 14 horas sin luz.
Esto mientras el presidente de la República se presenta en foros internacionales como una víctima de las circunstancias. Hoy estamos viviendo la peor sequía en 61 años. Es un caos. Es un caos y es mucho peor que lo esperado. Y desde acá, las autoridades contando que no habrá cortes de energía por más de 11 horas, que a nadie se le ocurra. La generación incorporada, sin embargo, no alcanza para afrontar la crisis, como tampoco son suficiente justificativo los boicots ni los complots a los que recurrentemente se refieren las autoridades. Lo cierto es que de lo que está ocurriendo solo se conocen sus consecuencias. No está claro dónde comienzan las decisiones técnicas ni cuándo termina el cálculo político. Los discursos oficiales son lo único que hace agua por estos lados, porque se trató de edulcorar una situación, porque hasta ahora nadie reconoce que se perdió tiempo y que el país no luce preparado para afrontar este problema. Al final, lo único cierto es que se espera a que llueva mucho y pronto, porque para las autoridades aproximarse a la verdad no es mucho más que un ejercicio doloroso. Las organizaciones políticas analizan la propuesta del presidente para que el Estado no entregue recursos para la campaña electoral y tampoco el fondo que reciben de forma anual. Patricio Díaz informa que parte de las organizaciones mostraron su desacuerdo con la reforma. La propuesta del presidente Noboa para que el Estado no financie a las organizaciones políticas y sus campañas no tiene eco en partidos y movimientos políticos. El Estado les entrega recursos mediante el Fondo de Promoción Electoral y el Fondo Partidario. El primero es distribuido con pautaje en medios de comunicación durante la campaña, mientras el segundo es un rubro anual que se entrega cumpliendo requisitos exigidos en el Código de la Democracia, como tener al menos 3 representantes en la Asamblea Nacional. Construye considera que si bien es necesaria una reforma al sistema de partidos políticos, lo importante está en el control que se debe hacer sobre el gasto de las organizaciones políticas, especialmente en campaña. Es de dónde vienen los recursos económicos. Si es que efectivamente vienen de fuentes legítimas o fuentes no tan legítimas, como el crimen organizado, por ejemplo. Ver dónde está el crimen organizado financiando a la política es más importante, sin duda alguna. En Unidad Popular dicen que se perjudica la participación. Favorecería a los partidos de los banqueros, de los grandes empresarios, de quienes tienen el financiamiento de empresas extranjeras e inclusive del narcotráfico, porque pondrían en desigualdad a quienes representamos precisamente opciones no vinculadas al poder económico. Es una reforma totalmente antidemocrática. El Partido Social Cristiano analiza aún su postura. En el correísmo, su líder Rafael Correa ha criticado las propuestas en sus cuentas sociales. En el oficialismo, explican los objetivos del presidente con esta reforma. Que sean mejor invertidos estos recursos, porque no se puede estar gastando en partidos políticos cuando hay grandes necesidades dentro del país. El sistema de partidos y el sistema democrático se ha visto una ruptura precisamente porque no se ha aplicado correctamente y el presidente Daniel Noboa, en pro de esto y en pedido de la ciudadanía, ha decidido mandar esta reforma constitucional. El presidente Noboa propone que se tramite como una reforma parcial, es decir, mediante la Asamblea. La Corte Constitucional deberá definir si esa es la vía adecuada. El organismo ya se pronunció en 2020 a una solicitud de enmienda sobre eliminar el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas. Según la Corte, no se podía tramitar por esa vía porque el cambio podría provocar una regresión de derechos, en particular el derecho a la igualdad. Más de 72 millones de dólares para financiamiento ha tenido que entregarle el Estado a los partidos y movimientos políticos que han participado en elecciones durante los últimos 15 años. Con el pasar del tiempo, el número de organizaciones ha crecido. Para mantenerse en la lid electoral y recibir esos recursos, no se les exige hacer ningún mérito. Luisa María Heredia con el análisis. Con la reforma parcial a la Constitución, Daniel Noboa quiere quitarle al Estado la responsabilidad de financiar partidos y movimientos políticos existentes. Apunta al Fondo Partidario Permanente y al Fondo de Promoción Electoral, 2 vías de inyección de capital para el funcionamiento y difusión de propaganda de las agrupaciones. Desde los comicios generales de 2009 hasta los anticipados de 2023, es decir, en las últimas 5 elecciones presidenciales. Por medio del Fondo de Promoción Electoral se entregó 23 millones de dólares a los binomios participantes, que fueron
Fueron 48 en total, y en 10 años, entre 2012 y 2022. Otros 49 millones de dólares del Fondo Partidario Permanente se asignaron a 10 partidos y movimientos nacionales: Sociedad Patriótica, Movimiento Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, Avanza, Izquierda Democrática, Partido Socialista Ecuatoriano, Pachacuti, Creo, Suma y Alianza País. Pero existen más partidos y movimientos ocasionales o más pequeños que también recibieron dinero del Estado en ese lapso. El Partido Rolocista Ecuatoriano, por ejemplo, que terminó desapareciendo. El Movimiento Popular Democrático, que se convirtió en Unidad Popular. Y el PRIAN, de Álvaro Noboa, que aparecía en la palestra pública solo en campaña electoral. Más allá del financiamiento, el problema es la gran cantidad de partidos y movimientos que hay. Según el registro de organizaciones políticas que lleva el CNE, para las elecciones generales de 2025 son 78 las organizaciones habilitadas, con derecho a recibir financiamiento estatal. 17 son de carácter nacional y 61 provinciales. Estas últimas no son controladas. En Ecuador, formar una agrupación política es apenas un trámite burocrático, cuyo mayor esfuerzo radica en la recolección de firmas. No hay metas que cumplir. No se evalúan constantemente los méritos que los partidos y movimientos hacen para seguir en la lid electoral. Al marco político del país le hace falta depuración y orden. Y ese es un gran problema que no resuelve la reforma parcial a la Constitución que propone el presidente. La Corte Nacional revocó el sobreseimiento de 5 exfuncionarios de la Judicatura y los llamó a juicio como cómplices de Wilman Terán y de la vocal Maribel Barreno en el caso por obstrucción a la justicia. Jacqueline Rodas con la decisión del tribunal. 5 funcionarios de confianza del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y de la ex vocal Maribel Barreno irán a juicio con ellos por obstrucción de la justicia en el caso Independencia Judicial. Así lo decidió por unanimidad un tribunal de la Corte Nacional que aceptó la apelación presentada por la fiscal Diana Salazar, la Procuraduría y el ex juez Walter Macías. Los jueces revocaron el sobreseimiento que se dictó a su favor en junio pasado. Consideraron que hay elementos suficientes para ser juzgados como cómplices. Van a juicio. Milton Fabricio Herrera, según la Fiscalía, como asesor de Terán, presionó al personal de la Judicatura y dispuso la elaboración de informes ilegales para sancionar al juez nacional Walter Macías y así sacarlo de casos que eran de interés de su jefe. Herrera está preso. También es procesado en el caso Pantalla, que indaga irregularidades en el concurso de jueces de la Corte Nacional. Liberton Cueva, subdirector de control disciplinario, enfrenta cargos por alterar informes en contra del juez Macías. La secretaria del Pleno, que inicialmente informó que no hay votos para destituir al juez Macías, pero luego dio paso a la decisión con 2 de 5 votos. Y 2 asesoras de la ex vocal Barreno que participaron en acciones para sancionar al juez. Con los 5 imputados, Terán, Barreno y otros asesores de la Judicatura, serán 11 los procesados que enfrentarán la audiencia de juzgamiento previo a la sentencia. El Consejo Nacional Electoral suspendió los plazos para seguir con el trámite de revocatoria de mandato solicitada contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Una consejera se opuso, argumentó que el CNE no tiene esa facultad. Patricio Díaz explica cómo queda este caso. El pedido de revocatoria contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se suspende. Así lo decidió el Consejo Nacional Electoral en sesión virtual, con 3 votos a favor. Los consejeros debían decidir si entregaban formularios para recoger firmas de respaldo al pedido de revocatoria presentado por Néstor Marroquín. Sin embargo, acogieron el informe jurídico que recomendaba suspender el proceso porque el Tribunal Contencioso Electoral tiene pendiente resolver un recurso presentado por el mismo Marroquín ante la negativa inicial a su solicitud. La consejera Elena Nájera se abstuvo. Argumentó que en esa sesión se debía resolver la entrega o no de los formularios, pues los plazos para que el CNE responda están también por concluir. Aquí alegremente suspenden los términos. ¿Quién tiene esa potestad? ¿Dónde está en la ley? A pesar de esto, la decisión se tomó y el CNE esperará a que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva la causa, que está en manos del juez Ángel Torres. Un hospital en Texas, Estados Unidos, utiliza una cabina que permite a los médicos consultar a sus pacientes mediante hologramas en tiempo real. Este sistema les ayuda a reducir los desplazamientos. Ana María Palacios con los detalles del avance médico.
El Hospital Crescent, ubicado en Lancaster, Texas, Estados Unidos, instaló una cabina holográfica tridimensional de tamaño real, llamada Holobox, que permite a los médicos interactuar con sus pacientes de manera holográfica en tiempo real. El sistema holográfico 3D mide 2 metros de alto y, según la directora del hospital, Raji Kumar, solo requiere de electricidad y una buena conexión a Internet para su funcionamiento. Afirma que el holograma proporciona una experiencia más realista y personalizada para los pacientes que las videollamadas o las llamadas telefónicas. ¿Cómo funciona? El hospital tiene un centro de atención a 45 minutos de distancia. El doctor, en lugar de ir al hospital, se queda en el centro, que tiene un monitor, un micrófono y una cámara, en la que realiza la consulta preoperatoria o posoperatoria. El Holobox está ayudando a pacientes y médicos a evitar un trayecto de aproximadamente 1 hora para ir a consulta. Kumar planea poner más estudios en consultorios médicos, hospitales rurales y hogares. PlayStation estrena nuevas consolas retro por su aniversario. Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aceptó un chip especial para recuperar la vista. Valeria Navarro con los detalles. PlayStation cumple 30 años y presenta una edición especial inspirada en la primera consola de 1994. Se venderán 12.300 unidades. El lanzamiento oficial será el 21 de noviembre y la preventa el 26 de septiembre. Son 2 modelos, PlayStation 5 Pro y PlayStation Edición Digital. Ambas llevan el logo original con los colores rojo, azul, verde y amarillo. La unidad de disco se venderá por separado. La edición retro incluye controles grises e inalámbricos y una mini pantalla para juego remoto. Elon Musk confirmó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aceptó el chip Blindsight de Neuralink. Esta tecnología experimental devolverá la vista a las personas ciegas. El chip estará conectado al cerebro y enlazado a una interfaz de computadora. Lo podrán usar personas que han perdido hasta el nervio óptico. Neuralink abrió la convocatoria y las personas pueden registrarse en la lista para participar en los ensayos. Nueva tablet llega al mercado. Huawei MatePad Pro de 12.2 pulgadas mejora la pantalla OLED con tecnología antirreflejo y antibrillo para largas jornadas de uso. Incluye la aplicación Go Paint, que introduce pinceles realistas y funciones interactivas. En la superficie incorpora un efecto visual como seda para potenciar su color dorado neutro. Su peso es de 508 gramos y su grosor de 5.5 milímetros. Y este lunes empezó la fiesta de la Mama Negra en Cotopaxi, que por primera vez desde 1742 tiene a 5 personajes que asumen su papel. De hecho, un desfile de 10 horas al que asistieron 25.000 personas, como lo informa Patricio Viera. Por primera vez en 282 años, 5 personas encarnan a la Mama Negra, figura emblemática de la Tacunga que representa la fusión de las culturas indígenas, africanas y mestizas. Hoy la capital de Cotopaxi empezó su primera celebración, la de septiembre. Desde el barrio La Cocha, 5 hombres partieron vistiendo sus grandes follones multicolores, blusas, pañelones bordados y la característica careta de madera. Diego Chacón fue uno de los elegidos. Montó su caballo y llevó consigo una muñeca llamada María Mercedes como su hija. El tiempo que nos preparamos se puede decir unos 3 meses antes. Como es tradición, durante el recorrido de 32 cuadras por el centro histórico, también estuvieron presentes las otras 4 figuras de esta fiesta. El capitán, el rey moro, el abanderado y el ángel de la estrella, el único personaje representado por una mujer. 85 bandas de pueblo marcaron el ritmo de las 85 comparsas que desfilaron durante 10 horas. Las cholitas latacungueñas dominaron la calle con sus sombreros y faldas multicolores. Los curiquingues, las carichinas y los guacos ahuyentaron los malos espíritus del pueblo.
mientras el achanguero cargaba sobre su espalda gallinas y cerdo, sumando unas 300 libras de alimentos que luego compartieron entre los 6.500 danzantes. A esta celebración declarada Patrimonio Intangible de la Nación asistieron 25.000 personas. Pasadas las 6 de la tarde, el evento concluyó en el barrio El Calvario. En septiembre son los comerciantes del mercado Pichincha, con la colaboración de devotos de la Virgen de la Merced, quienes organizan el gran desfile que precede al de noviembre. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Televistazo regresa en su primera emisión de mañana a las 5:55. En contacto directo estarán Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario y ganadero, para analizar si las medidas anunciadas por el gobierno son suficientes para paliar los efectos de la sequía en el campo. Además estará Javier Gutiérrez, sociólogo y experto en seguridad, para analizar la escalada de violencia y el nivel de crueldad que muestran las mafias. Sigan, amigos, las noticias a toda hora en ecuavisa.com, donde además encontrarán toda la información oficial relacionada con los apagones en todo el país. Buenas noches.